Buenas noches, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Les habla Miguel Vega, jefe de línea de Dropesac. Bienvenidos a todos, estimados médicos. El día de hoy queremos compartir con ustedes este webinar, Manejo del Dolor Agudo con AINES y Parches Transdérmicos, a cargo del doctor Carlos Enrique Parodi Mendoza. Hablarles un poco acerca del doctor Parodi. Es un médico reumatólogo colegiado egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, posgrado en Medicina Humana con especialidad en reumatología. Actualmente el doctor está a cargo de la jefatura de servicio del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao desde octubre del 2016. Conforma la Comisión Médica y Evaluación de la Incapacidad del mismo hospital. Doctor, estamos a su entera disposición, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias, Miguel. Muy buenas noches. Agradecer ante todo la oportunidad de estar hablando un poco sobre estudios, sobre ciencias, sobre medicina a nuestros amigos de Dropesac, ¿de acuerdo? Para tocar un tema que es interesante y que siempre me ha apasionado, que es el manejo del dolor. En esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre manejo del dolor agudo con AINES y parches transdérmicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, como ya me han presentado, también pues soy docente de pregrado y posgrado en universidades y consultor médico. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la presente exposición? ¿De acuerdo? Dentro de los objetivos de la presente exposición vamos a tener en cuenta que nuestra finalidad es entender un poco el mecanismo de origen del dolor musculoesquelético. ¿De acuerdo? Este dolor musculoesquelético tiene sus características particulares y hay que ver qué opciones de tratamiento en función de su característica, de su mecanismo, vamos a tener que usar. ¿De acuerdo? Y es gracias a este tipo de opciones terapéuticas que vamos a ver lo que se adecue mejor a nuestra posología. ¿De acuerdo? Bueno, y no podemos empezar una exposición sobre manejo del dolor sin antes definir el dolor, ¿no? ¿Y qué es el dolor? El dolor no es más que una sensación, una experiencia sensorial o emocional desagradable que va a estar asociada a un daño real o potencial y está descrito en términos de tal daño. Esta es una definición acuñada por la Iniciativa contra el Dolor, la IASP, que la define desde ya hace más de 10 años de esta manera para tratar de englobar en toda su dimensión las características del dolor. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que el dolor es una manifestación eminentemente subjetiva. Dentro de las características epidemiológicas con respecto al dolor, hay que tener en cuenta que el dolor dentro de sus manifestaciones puede ser tanto agudo como crónico. El dolor crónico o las formas de dolor se pueden presentar desde un 25 a un 88% y más aún en pacientes mayores de 65 años. Hay que tener en cuenta que el dolor también aumenta con la edad, es más frecuente en mujeres, la baja escolaridad es un factor en contra y que favorece la aparición de mayor dolor y mayor aún en su cronicidad, y es una de las causas más importantes de carga económica, representando en este caso el segundo lugar en carga económica a lo largo del tiempo, ¿no? Las ubicaciones del dolor, tanto agudo como crónico, pues se encuentran dentro del dolor musculoesquelético, ubicadas principalmente a nivel de la espalda baja o columna lumbar. Tenemos el dolor en miembros inferiores, como rodilla y piernas. El dolor a nivel de hombros lo sigue. Y más abajo ya los dolores cervicales, cadera y manos, ¿no? Entonces, es muy frecuente encontrar dolores tanto agudos como crónicos en una distribución predominantemente en miembros inferiores y en región lumbar. Estas características de la ubicación del dolor, por eso nos permiten indagar dentro de las patologías más frecuentes, osteoartritis, lumbalgia, que son los prototipos ideales que abarcan ese gran porcentaje de pacientes con dolor cuando queremos hacer una valoración de un medicamento, si es un buen analgésico o no, o si tiene un buen efecto en el control del dolor, ya sea agudo o dolor crónico. Pero cuando hablamos de dolor
hay que definir que existen dos grandes grupos, ¿no? Existe el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo definido básicamente por el tiempo, ¿no? Porque el dolor agudo es aquel dolor presente en menos de 3 meses y el dolor crónico presente más allá de 3 meses. Ahora, un dolor crónico puede tener reagudizaciones y un dolor crónico tiene características muy particulares que hacen que cambie la arquitectura a nivel de las neuronas, favoreciendo fenómenos de amplificación del dolor que finalmente generan pues características determinadas en el tipo de dolor, ¿no? Mientras que el dolor agudo conserva, digamos, esa función de protección que me permite observar un daño tisular o una presencia de inflamación. El dolor crónico puede tener muchas causas, no necesariamente puede estar asociada a una noxa, a una lesión real en el momento que presenta dolor. El inicio del dolor agudo es repentino, limitante. El dolor crónico tiene un inicio más insidioso, gradual, ¿no? La duración, pues, del dolor agudo es corta, es bien característica, tiene una forma, una función, una característica muy particular, una mejor ubicación también. En el caso del dolor crónico es persistente, más de 3 a 6 meses. Inclusive la lesión que originó el dolor puede haberse revertido y generar aún así a pesar de esto dolor. Se resuelve con la curación en el caso del manejo del dolor agudo con el tratamiento adecuado, mientras que en el caso del dolor crónico puede ser un síntoma o un diagnóstico. Y como habíamos hablado, la función predominante del dolor en el sistema neurológico es la función protectora, de protección para evitar justamente un movimiento o retirar una parte de nuestro cuerpo de una zona de dolor o estar alerta sobre una lesión o una noxa que puede producirnos un mayor daño potencial frente al dolor crónico que no tiene ningún fin, ningún objetivo. Y bueno, en el dolor agudo las terapias son mucho más efectivas y es un territorio habitualmente mejor manejado por los antiinflamatorios, sean en sus formas orales, parenterales o tópicas, ¿no? Frente al dolor crónico que sí requiere un manejo más multimodal, un manejo de distintas aristas para saber, pues, en efecto, cuál es la mejor opción de tratamiento. Pero ¿por qué comentar el dolor crónico si hablamos sobre dolor agudo? Pues es que muchas veces el dolor agudo, cuando no es efectivamente tratado, puede desencadenar en un dolor crónico, puede tender a la cronicidad por fenómenos que se dan a nivel neurológico, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, el dolor crónico que se genera como consecuencia de un dolor agudo muchas veces tiene pues características de ser refractario, está asociado a muchos síntomas, a trastornos psiquiátricos, psicológicos de fondo. Entonces, vamos a entender que estas características del dolor tienen un lenguaje. ¿Por qué? Porque parte del conocimiento de la definición, de saber si estamos frente a un dolor agudo o si estamos frente a un dolor crónico, también es poder entender qué más se traduce del dolor si esto está asociado a un fenómeno neuropático o no está asociado a un fenómeno neuropático o si tiene algún componente mixto del dolor, gracias también al examen clínico, ¿no? Donde vamos a ver si hay hipoestesia, hiperpatía, hiperalgesias, disestesias, parestesias o alodinia, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor en general, pues, se va a ir dividiendo en diferentes características, ¿no? Un dolor nociceptivo, que es básicamente estructural, sea somático o visceral, un dolor inflamatorio, que característicamente lo vamos a ver en una lesión tendinosa, en una enfermedad articular, inflamatoria, un dolor disfuncional que ya es más territorio de un dolor crónico, ¿no? Y el dolor neuropático, que hay algunas formas de presentación más agudas, que pueden ser regionales o generalizadas, ¿no?
Por ejemplo, en las regionales, una neuralgia posherpética inicialmente puede generar un dolor neuropático más agudo, pero posteriormente puede tender a la cronicidad cuando no hay un abordaje o un tratamiento adecuado. El nociceptivo, como para tener una idea, es un dolor que guarda una relación directa con el estímulo que se da. Menor estímulo, menor dolor. Sin estímulo, no hay dolor. Cuando hay un estímulo intenso, hay un dolor intenso, ¿no? Entonces, mientras no estimulemos el área dolorida, no va a haber dolor. Tiene una relación directa con el dolor. El dolor inflamatorio es similar al dolor nociceptivo puro, pero hay que tener en cuenta que el dolor inflamatorio tiene una amplificación, una hipersensibilidad, tiene una mayor sensibilidad al dolor que todavía respeta las características de amplificación de linealidad en cuanto a la intensidad del estímulo y el dolor, del dolor nociceptivo, pero con estos tintes de hipersensibilidad dolorosa, porque hay un mayor componente inflamatorio neurogénico a nivel de la zona de dolor. Neuropático, en donde no existe una relación directa entre el estímulo, ni tampoco una relación directa entre el dolor. Podemos tener dolor sin estímulo, o un estímulo fuerte, estimular más dolor, o sin estímulo igual puede haber dolor. No guarda una relación. Y sus formas de presentación habitualmente son más crónicas, pero hay algunas que pueden ser agudas. Y la hipersensibilidad dolorosa o dolor nociplástico o disfuncionalidad del dolor es la que está más asociada a componentes crónicos, como en el caso de fibromialgia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del dolor, también es importante valorar qué tan intenso es el dolor. Yo sé que normalmente cuando uno tiene un paciente, se enfrenta siempre a esta característica sui generis de nuestros pacientes, de pensar, ¿no? Yo me voy al médico y le voy a decir que me estoy muriendo, porque si no, no me hace caso. Lamentablemente, esto, digamos que en el caso del dolor musculoesquelético, influye mucho, ¿no? Cuando yo le quiero decir, y bueno, dígame cómo está con el dolor. No, me duele de 10, 11, doctor, 12, 15, ¿no? Cuando en realidad es un paciente que viene caminando, no es que viene con apoyo de silla de ruedas porque no puede movilizarse por un dolor intenso. Pero aún así, bueno, hay que tenerlo en cuenta. La característica aquí es que el dolor agudo tiene una valoración en base a ese EVA diferente a la de un dolor crónico. ¿Por qué? Porque el dolor agudo debe obtener una mejoría de 5 puntos en el EVA dolor para considerar que el tratamiento que estoy dando es efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo doy un tratamiento efectivo para el dolor agudo, encuentro una mejoría significativa en el EVA de 5 puntos, a diferencia del dolor crónico, en donde veo una mejoría de 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos al dolor? ¿No? Vemos que su fisiopatología se basa principalmente en 4 pasos, ¿no? Primero, la transducción del dolor, que es el el estímulo en sí que se recoge de los neuroreceptores, se recoge de los mecanorreceptores, de las terminaciones nerviosas, y luego es transmitido, en ese segundo momento es transmitido y es llevado al asta posterior de la médula, para después ascender por esa vía ascendente hacia la zona del cerebro, donde finalmente es percibido como dolor, y quien después de esa percepción va a establecer un haz descendente, una vía descendente del dolor, para modular el dolor y tener una acción dependiendo de la característica dolorosa. Modular el dolor, ¿por qué? Porque va a empezar a establecer un corte del dolor cuando la acción que toma el cerebro me permite una postura antálgica o disminuye el dolor, y esa información va llegando para frenar el estímulo por despolarización que se produce en la neurona receptora. Pero en este fenómeno de fisiología normal del dolor va a haber 2 determinantes principales. Primero, la sensibilización periférica, que es un componente muy importante en el dolor inflamatorio,
y la sensibilización central, que es un territorio más ya del dolor crónico. ¿Ok? La sensibilización periférica, principalmente, que se basa en que un estímulo doloroso va a generar en una neurona una respuesta, pero cuando el estímulo doloroso, y ahí viene la importancia del manejo adecuado del dolor agudo, no se logra controlar, va a producir la liberación de bradicininas, prostaglandinas, histamina. Esto libera sustancia P, aumenta la permeabilidad capilar, produce la migración de mastocitos que finalmente van a producir una activación de neuronas que no están involucradas en la zona del dolor, amplificando el área del dolor de un paciente que probablemente tuvo inicialmente un dolor agudo, pero que de persistir, el dolor se va maximizando en el área. A este concepto se conoce como inflamación neurogénica. Perdón. En el caso de sensibilización central, lo que tenemos aquí es que la neurona, por un estímulo doloroso repetido, va a generar finalmente una estimulación constante en la neurona, produciendo un cambio de los receptores y favoreciendo los receptores de glutamato que van a mantener a la célula hiperexcitada. Y este es el origen básico del dolor neuropático y más aún también del dolor crónico, en donde se produce un cambio de la neurona conocida como plasticidad neuronal. Pero bueno, llegando a las estrategias del dolor, pues hay que tener en cuenta que para manejar el dolor, tanto agudo como crónico, debemos tener en cuenta el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, ¿no? Que es la educación del paciente, la terapia intervencionista que vamos a hacer, la medicina física y rehabilitación en el caso sea necesaria, terapia psicológica en caso sea necesaria, y finalmente el tratamiento farmacológico, que es lo que hoy día nos trae por acá, ¿no? Vemos que el manejo de las medidas no solamente incluye medicamentos, sino otros tipos de procedimientos quirúrgicos o de rehabilitación o medidas físicas que van a influir en buena parte en pacientes con dolor crónico, pero también pueden hacerlo en algunos pacientes con dolor agudo. Y lo que se busca al tratamiento multimodal es disminuir las secuelas, disminuir la inflamación, mejorar, evitar la deformidad, las contracturas musculares, evitar las malas posturas, mejorar el tema de la aceptación del cuadro doloroso en función de su evolución. Muy bien. Entonces, dentro del manejo farmacológico, el pilar del tratamiento farmacológico está sustentado en tres grandes grupos de medicamentos. Los antiinflamatorios, que son analgésicos, dentro de ellos, pues los AINES clásicos y los COXIPs. Los opioides, ¿no? Y finalmente los adyuvantes, que son medicamentos que no están en estos dos grupos, pero que tienen características de ayudarnos en el dolor, muchas veces neuropático, en ayudarnos en la contractura o en el problema inflamatorio de una enfermedad inmunológica, como lupus, artritis, que son los corticoides, los neuromoduladores, los relajantes musculares y también otro tipo de opciones distintas a las ya presentadas. A raíz de esta necesidad de manejo del dolor, se estableció pues la escalera analgésica para manejar inicialmente dolor por cáncer, ¿no? Para manejar dolor crónico. Y básicamente es lo que hasta ahora muchos seguimos haciendo, ¿no? Establecer el manejo de la escalera analgésica para manejar dolor. Pero hay que tener en cuenta que estas opciones a veces generan estigmas para el paso que se va a dar o generan limitaciones para valorar cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente, ¿no? Y es así que nuevas opciones de tratamiento, de inicio de tratamiento en pacientes con dolor, establecen ya mejor un concepto más de un cochecito analgésico, que lo que busca un carrito, como esos carritos de paro o ese carrito de enfermería, en donde cada cajón
son las opciones terapéuticas que uno debe manejar. Y uno debe empezar a ver el manejo del dolor de esta manera. No limitarse a una sola opción terapéutica, sino tratar de utilizar dentro del tratamiento medicamentos como analgésicos, terapia tópica, antiinflamatorios, terapia física, es decir, una combinación, un uso más combinado en función de lo que voy a ir viendo. Pero yendo ya al tema de antiinflamatorios y sus mecanismos de acción, hay que entender que dentro del prototipo de dolor inflamatorio, el prototipo de dolor mecánico, que puede generar dolor agudo y crónico, pues tenemos la osteoartritis, las lesiones, que van a producir en esencia daño tisular. El daño tisular produce, obviamente, dentro del daño, liberación de fosfolípidos de la membrana de las células dañadas. Esta liberación de fosfolípidos finalmente son reconocidos, fagocitados, y se van a degradar los fosfolípidos para dar paso a la formación de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a sufrir la acción de tanto de la COX-1 como de la COX-2, que finalmente va a dar paso a la producción de prostaglandinas, ¿no? Ahora bien, la COX-1, que es básicamente es la enzima de la ciclooxigenasa 1, me permite hacer funciones fisiológicas. Habitualmente es la síntesis que se le da al ácido araquidónico, pero de manera más constitucional. Lo vamos a ver en la diferenciación de las plaquetas, lo vamos a ver en la permeabilidad del flujo arterial de la arteria renal, lo vamos a ver también con acción a nivel de la producción de moco gástrico, y es por eso que su inhibición, cuando estamos frente a un medicamento que tiene actividad COX-1 predominante o tiene actividad COX-1, COX-2, pues vamos a ver ahí las manifestaciones de complicaciones asociadas a su inhibición. Pero la COX-2 es básicamente una forma de una isoforma que se va a producir principalmente en fenómenos inflamatorios, en fenómenos puramente asociados a daño. Y estas van a recibir la acción tanto de los antiinflamatorios convencionales como de los selectivos asociados básicamente a la inhibición de la COX. Pero hay que tener en cuenta que todos los antiinflamatorios tienen características tanto para COX-1 como para COX-2, sino que la concentración permite de alguna manera manejar estas opciones, ¿no? O sea, los antiinflamatorios clásicos tienen acción COX-1, obviamente también COX-2, pero predominantemente es COX-2, ¿no? Y los antiinflamatorios que son de tipo COX-CYP tienen actividad COX-2 y tienen una mínima actividad COX-1 que se obtiene cuando llegan a dosis mucho más altas. Entonces, pero ya son casi no tan relevantes. Por eso es que podemos ver también que hay algunas manifestaciones asociadas a COX-1 que vemos en COX-2 selectivos, ¿no? Porque esa diferenciación no es que sea exclusivamente selectiva, sino que tiene una predominancia mayor tanto sobre COX-2 que a mayores concentraciones pueden generar también actividad COX-1. Pero la finalidad de la acción es reducir la actividad de la prostaglandina E2, que es una de las prostaglandinas proinflamatorias que tiene una relevancia importante en la permeabilidad capilar y en la actividad a nivel neuronal. ¿En qué sentido? Que esta permeabilidad, esta acción a nivel de los receptores neuronales incrementa la apertura de canales de calcio y polariza la neurona y envía el estímulo doloroso, ¿no? Entonces es una de las partes fundamentales en el tema del dolor, ¿no? Y bueno, dentro de esto pues vemos aquí que la osteoartritis
maneja diferentes parámetros para recomendaciones como la Liga Europea contra el Reumatismo para manejar dolor, ¿no? Para el dolor de osteoartritis de manos, de una osteoartritis articular periférica, de cadera o de rodilla. Los diferentes años se van actualizando año a año estos conceptos, pero dentro de todos ellos, la piedra angular del manejo de osteoartritis son los AINES. Primero en su forma tópica y luego en su forma sistémica oral, pero teniendo en cuenta que debemos controlar sus eventos adversos, porque no es ajeno a ninguno de nosotros que los antiinflamatorios tienen efectos adversos organotóxicos que se ganan en el tiempo. Entonces, con ciclos cortos de tratamiento o tratamientos de rescate o tratamientos a la dosis mínima necesaria, reducimos considerablemente la posibilidad de presentar estos eventos adversos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de iniciar un tratamiento para manejar el dolor, por ejemplo, en la osteoartritis, siempre es ideal el manejo con antiinflamatorios y el manejo con un Coxib, ¿de acuerdo? Para manejar el dolor. Yendo a los antiinflamatorios, y uno de los que vamos a ver ahora, que es el aceclofenaco, bueno, vamos a tener en cuenta que el aceclofenaco es un derivado del ácido fenilacético, que dentro de los AINES clásicos tiene una característica muy particular, ¿no? Porque dentro de la presentación, de su forma de acción, si bien es un AINE clásico, tiene una predilección por el COX-2, o sea, tiene una actividad COX-1 muy, muy baja y una actividad COX-2 preferencial. Es un análogo del diclofenaco, pero con esta característica que lo distingue del diclofenaco, pero conservando la característica de potencia del diclofenaco, que, como es bien sabido, es el medicamento gol estándar de los antiinflamatorios para hacer comparaciones de no inferioridad. Va a estimular la síntesis de proteoglicanos y ácido hialurónico como una característica muy particular de su mecanismo de acción al ser preferencialmente más COX-2 y tiene una labor importante a nivel del cartílago porque también disminuye la expresión de algunas citoquinas proinflamatorias, como vamos a ver, ¿no? Va a inhibir la interleuquina 1, las prostaglandina E2 y el factor de necrosis tumoral, con un riesgo gastrointestinal bastante comparable con celecoxib, dado que es un COX-2 preferencial. No es un COXIB, ojo, pero sí es un AINE clásico con acción COX-2 preferencial. Y hay una mejoría significativa en cuanto a temas de eficacia en la funcionalidad del paciente con osteoartritis. O sea, tiene un buen impacto en el manejo del dolor, cierto, pero una de las características que la distingue es que mejora también la funcionalidad del paciente con osteoartritis. ¿Y qué nos dice justamente esto en función al metaanálisis? Pues vemos que frente a placebo tiene una eficacia a favor del uso de este aceclofenaco frente al control en cuanto al manejo del dolor. Esto también es bastante útil en el manejo de lumbalgias crónicas, así también como las agudas, pero justo en el caso de manejo de lumbalgias crónicas a dosis de 100 miligramos 2 veces al día o en dosis de liberación prolongada de 200 miligramos una vez por día durante un tiempo de 2 semanas, ¿no? Brindando esto una buena evaluación en tema de reducción del dolor, así también como de seguridad, ¿no? Entonces, en este estudio se evaluó el VAS dolor, algunas escalas funcionales y una evaluación de eventos adversos en ambos grupos, ¿no? Obteniéndose, pues, que en cuanto al aceclofenaco de liberación prolongada y el aceclofenaco de 2 tomas al día, tanto previa y después del tratamiento hubo una mejoría en términos de la reducción del dolor, ¿no? Vemos aquí, como estamos hablando, ojo, de lumbalgia crónica,
el uso del antiinflamatorio ha reducido 2 puntos de elevado dolor si pensamos de 0 a 10, pero aquí vemos que es bueno, de 60 a 40 hay una reducción de más de 20 puntos en ambos grupos, inclusive en el CR vemos una reducción un tanto más marcada. Para el caso en cuanto a las pruebas funcionales, también una respuesta significativa de una mejor movilidad lumbar antes y después del tratamiento con ambas opciones. En cuanto a otro estudio en donde vemos las características de la acción del aceclofenaco comparándola con el celecoxib, como habíamos comentado en las diapositivas pasadas, vemos que tiene, en cuanto a la expresión de COX-2, ¿no? En los pacientes tratados con celecoxib o aceclofenaco a nivel articular, una reducción bastante similar tanto para celecoxib como aceclofenaco frente al control, ¿no? Y viendo también que esta reducción de la expresión de la proteína, ya no solo del gen, sino de la proteína, es también bastante similar e importante en el celecoxib frente al aceclofenaco. La interleuquina 1 también se reduce al uso de aceclofenaco a nivel del estudio de membrana sinovial. Y por último, el factor de necrosis tumoral también muestra una reducción frente al control con otros tratamientos antiinflamatorios distintos al coxib y el aceclofenaco. En cuanto al manejo en osteoartritis de rodillas, en 4 semanas de seguimiento, en pacientes de 40 a 70 años con un EVA por encima de los 4, es decir, que estamos hablando de un EVA de dolor moderado. Se estudiaron para ver las formas, tanto la forma CR, ¿no? Que es la forma de liberación prolongada, como la de liberación corta, y no había diferencias significativas entre ambas tomas, ¿no? Se vio también pues que el aceclofenaco a las dosis de 100 dos veces o la de 200 tienen igual eficacia e igual seguridad. Tienen una buena tolerancia por su leve afinidad COX-1, como ya hemos ido mencionando, y tiene una eliminación corta. Y este es un detalle interesante porque en caso de eventos adversos, el tiempo de vida es más corto para su eliminación frente a otras opciones como celecoxib o meloxicam, cuyo tiempo de duración del medicamento es de 11 a 20 horas respectivamente. Pasando a otro tipo de tratamiento antiinflamatorio, en este caso ya para el tratamiento transdérmico, como el ketoprofeno, vemos aquí principalmente que es una alternativa tópica con un mecanismo de acción transdérmico. Y así como en la imagen vemos a manera de panalitos de abeja, pues los parches transdérmicos se distinguen de los parches de hidrogel porque tienen una característica reticulada en el parche y habitualmente son parches de buena adherencia. Se adhieren y se quedan ahí bien pegaditos. La característica del parche transdérmico es que se adhiere y se absorbe por piel, no solamente como mecanismo tópico, sino también como mecanismo sistémico, evitando el paso de primera síntesis a nivel del hígado y pasando directamente a torrente sanguíneo. Entonces, estas características de parche transdérmico le confieren no solamente una utilidad para el manejo del dolor desde el punto de vista tópico, sino también del punto de vista sistémico. Tiene una eficacia del 63% del punto de vista analgésico en el manejo del dolor agudo del dolor, ¿no? Y esto debido a que nos permite para el manejo de lesiones deportivas, lesiones tendinosas, tiene la misma eficacia frente a AINES, ¿no? De un 55% para el manejo del ketoprofeno transdérmico versus un 54% frente al manejo con AINES. Y en términos de seguridad, no hay diferencia significativa frente al placebo, es decir,
que no incremente el riesgo de sangrado digestivo, no incremente el riesgo de complicaciones, por lo que es una opción de uso de antiinflamatorios bastante segura. No, porque a veces tenemos pacientes que requieren un manejo antiinflamatorio dadas las características de dolor inflamatorio, sea una osteoartritis con un componente inflamatorio, una tendinitis, una artritis reumatoide, que a lo mejor en algún momento necesitemos el uso de un antiinflamatorio, pero se nos contraindica el uso continuo de un antiinflamatorio bioral, podríamos tener en la opción transdérmica una reducción de ese riesgo en términos de seguridad. Y vemos aquí, pues justamente que en el caso del manejo de pacientes con el parche transdérmico, tiene una eficacia mayor frente a placebo, con un 73%, que es en otro estudio de eficacia comprobada frente al dolor, con parche de ketoprofeno una vez al día por 14 días. Dosis del parche es habitualmente utilizadas entre 50 a 100 miligramos, varían los estudios, pero más o menos manteniendo esa dosis diaria, pues tenemos una eficacia del 73%, con un NT bastante interesante, bastante bajo, que nos indica que el número total de pacientes a tratar es poco, que nos confiere una característica muy similar al manejo con AINES bioral. Ahora, si comparamos el parche de ketoprofeno frente a diclofenaco, esto se utilizó en pacientes postquirúrgicos de cirugía maxilar, se encontró pues que en estos pacientes con estas características y en otro estudio bastante similar con lesiones deportivas, se veía que había una superioridad del manejo en parche. Y esto debido a que el dolor se mantuvo constantemente más controlado durante 20 horas en el uso del parche frente a 13 horas del uso de diclofenaco. En el caso al manejo del requerimiento de rescates con diclofenaco fue mayor, un 12%, frente a rescates utilizados con tramadol o otros tipos de analgésicos, en el caso de ketoprofeno, que fue un 4%. Y la respuesta al dolor en 7 días de tratamiento fue superior en el manejo con parche tópico, dadas las características que presenta un parche transdérmico, ¿no? Que me permite mantener una dosis más uniforme en el tiempo y controlar mejor la caída y la presencia de dolor. Entonces, en eficacia superior frente a diclofenaco, en gel, en crema o tópica, en tolerancia también bastante mejor, la eficacia y tolerancia combinada nuevamente más a favor de ketoprofeno, la aceptabilidad, la forma farmacéutica mucho mejor para el caso de ketoprofeno en parche y la aplicación de igual manera bastante interesante por la forma de la aplicación en parche frente a la aplicación en gel o tópica de diclofenaco. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta en función de esto, no? Primero, que el dolor es una característica natural de nuestro cuerpo que nos permite estar atentos hacia una noxa, pero parte del dolor también puede ser intensificado, se puede maximizar como consecuencia de un fenómeno inflamatorio a nivel neuronal y darnos paso a un dolor crónico. Por eso que la estrategia del manejo de un dolor agudo tiene que ser efectiva para evitar la cronicidad. Dos, que dentro de este manejo del dolor hay que saber tipificar el dolor que estamos tratando, porque si nos encontramos frente a un dolor de características nociceptivas, va a ser un paciente que se va a beneficiar del uso de un antiinflamatorio, que es por sí de elección el tratamiento ideal en el manejo del dolor. Por otro lado, si el paciente tiene características neuropáticas, es tal vez necesario el uso de un adyuvante o estudiar bien la causa para definir cuál es el mejor abordaje terapéutico en este paciente. Dentro de este enfoque hay que entender que dentro del dolor nociceptivo, que es predominantemente para el manejo de pacientes con antiinflamatorios, en el caso de dolor agudo, pues debemos definir si es un dolor
inflamatorio o es un dolor de características nociceptivas puras o somáticas. Y en función de eso, manejar la mejor estrategia de tratamiento a fin de reducir la expresión de prostaglandinas. Justamente esta expresión de prostaglandinas va a perpetuar el fenómeno inflamatorio por fenómenos de sensibilización periférica, que es el que principalmente puede producir una cronicidad del dolor en pacientes con dolor agudo. Dentro de las alternativas terapéuticas, pues hay que considerar que la educación, el manejo adicional que uno puede tener para manejar el dolor es importante y lo debemos de tener bastante presente y para salvaguardar pues justamente la mejor estrategia del manejo terapéutico. Finalmente, en el tema de decidir una opción farmacológica, pues tenemos que tener en cuenta que dentro del arsenal terapéutico, ya del punto de vista puramente farmacológico, tenemos los antiinflamatorios, los opioides y los adyuvantes, ¿no? De este grupo, los antiinflamatorios, que es de lo que hemos visto un poco, tienen una tasa y una eficacia bastante importante para manejar dolor, inclusive en patologías crónicas, tanto así como en patologías agudas posquirúrgicas, cercanas a un 60-70%, y recordar que nuestro objetivo de mejoría con este antiinflamatorio va a variar dependiendo del tipo del dolor que manejamos. De 5 puntos en elevado dolor cuando se trata de un paciente con un dolor agudo y de 2 puntos en elevado dolor, obviamente en una escala de 0 a 10, para pacientes con dolor crónico, que forma parte del manejo también primordial, inicial de las osteoartritis, pero que también hay que estar conscientes que tienen eventos adversos importantes, organotóxicos a nivel renal, cardiovascular y a nivel gástrico que debemos controlar, teniendo alternativas como el parche de ketoprofeno transdérmico como una opción para minimizar los riesgos asociados a la terapia con AINES en aquellos pacientes que podríamos usar como tratamiento en un espacio de 7 a 14 días y considerar dentro de las alternativas también que dentro de los AINES clásicos, como último con este contenido, que el aceclofenaco, si bien es un AINE clásico, tiene características muy similares a los COXIPs, al ser comparado con Celecoxib, también tiene cierta actividad inhibidora predominante, COX-2, y que mantiene esa potencia clásica que le da a la familia a la que pertenece, que es donde está el diclofenaco, que asegura no solamente una eficacia terapéutica en cuanto a términos de potencia, sino con la seguridad compartida porque tiene ciertas características similares a los COXIPs que son selectivos para la COX-2, que en este caso es más por una predominancia, ¿no? Entonces, terminando en ese sentido la primera parte, vamos a dar paso al tema de las preguntas. Doctor Parodi, hay una pregunta del señor José Guillén. En casos de fibromialgia, ¿sería recomendable un AINE o un COPSIP? ¿Cuál sería la mejor opción o elección para tratar este tratamiento? Bueno, eh, en términos de fibromialgia, hay que entender que la fibromialgia es un dolor distinto a los grupos que hemos visto ahora para manejar en cuanto a tema de dolor agudo, ¿no? La fibromialgia es un dolor crónico y es un dolor que está dentro de la nueva agrupación, según la consenso de dolor, un dolor nociplástico, es decir, es un dolor disfuncional, en donde el componente dentro de la fisiología del dolor, cuando hablábamos de sensibilización periférica y sensibilización central, el problema predominantemente en la fibromialgia es sensibilización central, ¿no? Por eso que se hablan de síndromes de sensibilización central, donde está incluida justamente los trastornos somatomórficos, la fibromialgia, está incluido también el colon irritable, algunos tipos de migraña también están incluidos en este grupo, ¿no?
Ahora, el uso analgésico podría ayudarnos solamente desde el punto de vista de alguna patología anexa a la fibromialgia per se. O sea, yo puedo tener un paciente con fibromialgia que pueda tener una lesión tendinosa o una lesión de carácter inflamatorio, que es distinta en cuanto a su forma y su presentación y tu manifestación. Obviamente, en un paciente con este grado de hipersensibilidad dolorosa, como el de la fibromialgia, eh, vamos a tener que un dolor de tipo inclusive nociceptivo puede desencadenar más cuadro doloroso. Ahora, dentro de qué alternativa utilizar va a depender básicamente de cuál es el estrato o factor de riesgo que tenga el paciente para el manejo de antiinflamatorios, ¿no? Si es un paciente que tiene riesgos ha tenido antecedentes de problemas gastrointestinales como gastritis, úlceras, y necesitamos hacer el uso de un antiinflamatorio, idealmente pues tendríamos que usar un COXIB más un inhibidor de bomba de protones. Ahora, si a veces no tenemos el efecto terapéutico deseado con algún COXIB, podríamos ver dentro de la alternativa un AINE también clásico, y dentro de ellos, pues el aceclofenaco tendría una alternativa interesante, dado que tiene un comportamiento muy parecido a los COXIB, pero con una potencia similar a diclofenaco. Entonces podría ser una alternativa. Ahora, en senso estricto, el dolor igual va a ser el mismo para manejar con un AINE como con un clásico, como un COXIB, ¿no? En realidad no hay tantas diferencias entre si uso uno o el otro, va a depender de pacientes. Eso se conoce como farmacogenómica, que en realidad es la forma que un ser humano tipo responde a un tratamiento farmacológico determinado. O sea, hay pacientes que pueden tener una mejor respuesta a diclofenaco, otros que van a tener mejor respuesta a celecoxib o a ciclofenaco. Entonces, va a depender también de la experiencia, que habitualmente el paciente siempre la trae bajo el brazo. Pero en términos generales, los antiinflamatorios no son para tratar fibromialgia, salvo como terapias de rescate o cuando hay algún componente inflamatorio asociado a la fibromialgia que debemos tratar. Hay otra pregunta, doctor Parodi. Nos preguntan, en el caso del ketoprofeno transdérmico, en este caso Kenoplas, el tratamiento, ¿por cuánto tiempo es recomendable indicar el parche? Mira, los estudios que les he traído más o menos en síntesis nos hablan del uso del parche de 7 a 14 días, ¿no? Que es el esquema terapéutico habitual con el parche. Ahora, los estudios manejan dosis de 50 a 100 miligramos. El parche que tenemos en el caso de Dropesac es de 30, por eso la dosificación 2 veces al día. Tener en cuenta que es un parche transdérmico. Lo puedo colocar no necesariamente en una zona de dolor, ¿no? Lo puedo colocar en la zona del brazo para ejercer analgesia. ¿De acuerdo? Entonces, porque las características de analgesia no son puramente tópicas, sino también es de difusión y que llega a circulación sistémica, pero con menores riesgos, dada que la concentración se va liberando de manera más sostenida. Entonces, dentro del tiempo, pues de 7 a 14 días es el manejo idealmente que podemos dar con parches de ketoprofeno. Después hay otra pregunta, nos dicen, la misma persona que preguntó en el caso de fibromialgia, ¿es factible poder asociarlo a en este caso, el parche transdérmico de ketoprofeno, doctor? ¿Cómo? O sea, si No, es no te... factible, o sea, si es factible para la fibromialgia poder utilizar de manera concomitante el parche transdérmico, perdón, de ketoprofeno. Mira, si tenemos un componente somático importante, pues podríamos usar el parche. Eh, Sobre todo porque muchos de estos pacientes con fibromialgia a veces tienen polifarmacia, ¿no? Usan más de un medicamento para manejar el dolor. Reducirles la ingesta de antiinflamatorios pues podría ayudar.
Ahora, no deja de ser cierto que el uso de antiinflamatorios, no está indicado directamente para manejar fibromialgia, pero entendamos que un paciente no viene puramente fibromialgia, ¿no? Puede ser un paciente que tiene una lumbalgia mecánica y aparte tiene fibromialgia, o tiene una tendinitis y tiene fibromialgia. Entonces, todas estas características hay que valorarlas. Si vemos que necesitamos, por la característica del dolor, porque un paciente puede coexistir con hasta 3 características distintas de dolor, ¿no? Puede ser un paciente que tiene fibromialgia, que tiene una tendinitis de Kervain, ¿no? En la zona del tendón de la mano por el trabajo remoto, y adicionalmente hizo una neuralgia posherpética. Entonces tiene 3 dolores diferentes que requieren tratamientos y manejos distintos. Si en ese contexto podemos reducir digamos, el uso de muchos fármacos vía oral utilizando el tratamiento transdérmico, pues está muy bien, ¿no? Es una muy buena alternativa, ¿no? Ok, hay otra pregunta, doctor. Nos pregunta Edith Rivera. Dentro de la escala del dolor, podremos decir, el parche transdérmico, ¿en qué escala es más recomendable? Mire, en líneas generales, el manejo del dolor en los estudios habitualmente se centra más para dolor de leve a moderado, ¿no? Porque el manejo ya del dolor severo tal vez requiere un manejo un tanto más agresivo para el tema del dolor. Para manejo de dolor leve a moderado, podríamos usar el parche transdérmico de antiinflamatorio, teniendo en cuenta que el uso del antiinflamatorio es para un uso corto, a corto tiempo y para manejar tal vez una crisis, ¿no? Un aumento del pico del dolor, podemos utilizar el parche y complementar. Ahora, podría ser que el paciente esté utilizando una opción terapéutica adicional y adicionalmente queremos hacer un rescate con una opción transdérmica, también lo podemos hacer. Y también valorar que tenemos otras opciones de manejo para el dolor y no solamente encasillarnos en la vía oral. Tenemos que valorar que hay vías transdérmicas, vías endovenosas, parenterales, perdón, que podrían, según las características del paciente, brindarnos alivios dependientes del momento, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad con una paciente que tenía un dolor cervical agudo, pero que no había sido controlado de manera adecuada y estaba empezando a atender a la cronicidad con una contractura cervical importante. Usamos un adyuvante, un relajante muscular y el uso transdérmico del ketoprofeno en parche. Y esto le permitía aliviar el tema del dolor y a su vez con el uso del relajante muscular, pues brindábamos alivio a la contractura. La paciente estaba más segura, se sentía mucho más segura con el uso transdérmico, porque ella tenía pues la toma de algunas otros medicamentos vía oral y no deseaba aumentar la toma vía oral, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido uno tiene que ir jugando con las opciones para buscar que no solamente hay una opción terapéutica, sino que existen otras alternativas para el manejo, ¿no? Es así que tenemos que decidir entre la opción que se adecue mejor al paciente, ¿no? Por ejemplo, en parte, un gran éxito de los COXIPs, por ejemplo, es el uso de la monodosis, que asegura que el paciente la tome, ¿no? Y en ese sentido, dentro de los AINES clásicos, el aceclofenaco, por ejemplo, tiene esa característica, ¿no? Que en la forma CR me permite una toma diaria y me reduce polifarmacia. O sea, el éxito es entender también que en el manejo de un paciente menos es mejor, pero menos hecho bien, ¿no? Si necesitamos más por necesidades del paciente está bien, pero mientras menos y reduzcamos, eso va a mejorar la adherencia y el paciente va a tener una mejor tolerancia a los tratamientos. Doctor Parodi, hay una pregunta de doctor Carlos Franco. Nos dice, si hay algún estudio que indique que se pueda usar en un paciente posoperado en traumatología y qué tan efectivo puede ser.
Bueno, en traumatología específicamente no. El estudio estaba en una cirugía maxilar, ¿de acuerdo? Y el tratamiento fue pues justamente con el parche transdérmico de ketoprofeno y pues fue bien, ¿no? Ahora sí es también bastante conocido en modelos de uso de antiinflamatorios que el uso de antiinflamatorios en el postoperatorio, no en el pre-ojo, sino en el post, me favorece pues la reducción de uso de otros opioides cuando utilizamos el uso del antiinflamatorio ya en el postoperatorio, ¿no? Hay una mejor recuperación porque la cirugía pues tiene un dolor agudo. Obviamente valorando las características del paciente que voy a dar el tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Específicamente para el parche de ketoprofeno en cirugía traumatológica no he encontrado, pero sí para el caso de cirugía maxilar, que pues lo han utilizado con buena respuesta en cuanto a tolerancia y eficacia, ¿no? Ok, hay otra pregunta, nos dicen, doctor, en realidad nos están preguntando si el uso, en este caso del parche en el tratamiento, el uso tendría que ser continuo para poder obtener un resultado correcto. Claro, el tema es que la valoración en un dolor agudo, ¿no? Lo tengo que valorar más o menos en tiempos cortos y habitualmente ya dentro de los 7 días debería tener una respuesta terapéutica, pero la idea es ser sostenido en el tratamiento, ¿no? Unos 7 a 14 días de tratamiento de forma sostenida me va a brindar un efecto terapéutico sostenido. Entender también que dentro del dolor agudo hay características de dolor que son muy sumamente agudas, ¿no? Que tiene un dolor intenso y hay que controlarlo ya, ¿no? Pero tenemos un paciente que tiene una litiasis renal y viene con un dolor agudo, no le vamos a poner un parche, ¿no? Ahora, tener en cuenta que cuando vamos a utilizar un parche transdérmico, debemos considerar que las características de la piel tienen que ser adecuadas. ¿Y esto qué quiere decir? Evitar utilizarlo en un paciente con fiebre. Por ejemplo, si usamos un parche transdérmico en un paciente con fiebre, la fiebre altera las características físico-químicas de la piel y realmente es incierto la forma en que se difunde el medicamento a partir de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos hacer es valorar qué paciente es el más adecuado. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión cutánea, pues no voy a ponerle un parche, porque también eso altera las características de la piel, lo que trae finalmente consigo alteración de la difusión del medicamento y problemas en su cumplimiento. Pero para tener de forma adecuada una respuesta, pues, y esto se cumple también para la vía oral, el tratamiento debe ser de 7 a 14 días como mínimo, ¿no? Dentro del esquema de tratamiento e ir valorando. Ahora, si después de los 7 a 14 días no veo ninguna respuesta, entonces mejor cambiemos de opción terapéutica, ¿no? Que sería lo más correcto. Mm. Hay otra pregunta, nos dicen, ¿el ketoprofeno en parche es para dolores musculares y también para dolores articulares? Sí, se utiliza para problemas, para lesiones deportivas, para trastornos dolorosos articulares, para dolor posquirúrgico. Entonces, sí se podría utilizar para este tipo de presentaciones del dolor. Y hay otra pregunta, doctor, interesante, ¿ah? ¿Se puede colocar en pacientes que tengan dolor neuropático asociado por diabetes? Bueno, en el caso de dolor neuropático por diabetes, hay que considerar dos cosas, ¿no? El dolor neuropático por diabetes es todo un mundo, ¿no? Habitualmente nosotros pensamos que dolor neuropático en diabetes, neuropatía diabética y ya está. No, hay neuropatía diabética de fibra pequeña, neuropatía diabética autonómica, neuropatía diabética de fibra grande, y en función de estas características de neuropatía diabética, yo voy a ver cuál es el tratamiento, ¿no? Las neuropatías sensitivas, puras sensitivas, agudas, de fibra pequeña, habitualmente se corrigen solamente corrigiendo glicemia. Las neuropatías axonales, motoras, sensitivo-motoras, van a mejorar con tratamientos neuromoduladores
con control glicémico también, pero requiere otro abordaje diferente. Las autonómicas reflejan más un daño en el tiempo. Entonces, en realidad los antiinflamatorios pues no entran mucho a tallar ahí porque son problemas asociados principalmente a la enfermedad de fondo y también a las características de un paciente que tiene pues un componente predominantemente neuropático por lesión microangiopática, ¿no? Ok, después hay otra pregunta, doctor, nos dicen, Rosemary Villanueva, en síndrome de hombre doloroso, actualmente se utiliza mucho el plasma rico en plaquetas. ¿Consideraría usted que se podría utilizar, en este caso, aceclofenaco? Porque algunos suelen asociar dexametasona. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, el detalle de la aceclofenaco, bueno, el plasma rico en plaquetas, el uso del plasma tiene algunos bemoles, ¿no? El tema del plasma es que es difícil que cumpla los requisitos ideales para un estudio científico, ¿no? ¿Y esto por qué? No es porque el medicamento, no es porque la opción terapéutica pues sea puramente empírica o algo de esto, sino que una de las características que tiene que tener un estudio de investigación es la reproducibilidad. O sea, uno tiene que poder reproducir exactamente un estudio A, en otro lado lo hace con las mismas condiciones y sale el mismo estudio A. Eso no se puede hacer con el plasma rico en plaquetas, porque un paciente puede tener 150.000 plaquetas, que es normal, y 2 días después puede tener 250.000 plaquetas, que sigue siendo normal, y tengo otro paciente que tiene 300.000 plaquetas y no son comparables porque no puedo decir todos tienen la misma cantidad de plaquetas. No, porque no es posible. Entonces, partiendo de estas características y estos bemoles que tiene el plasma rico en plaquetas, hace difícil la comparación puramente científica. Ahora, es algo que utilizan bajo el contexto de que dentro de las plaquetas existen mediadores que ayudan a la reparación tisular, etcétera, ¿no? El aceclofenaco, como hemos revisado en uno de los estudios, tiene una acción inhibidora de algunas enzimas, de algunas citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, ¿no? Y también pues esa expresión predominantemente de inhibición sobre la COX-2, que es la que se asocia al fenómeno inflamatorio y el fenómeno de lesión articular o tendinosa. Entonces tiene esa acción a nivel del sinoviocito, de la membrana sinovial. Entonces, para fines teóricos, podría ayudarme el uso en controlar el fenómeno inflamatorio a nivel articular. Ojo que no es que haya un estudio que me contraste el centro de esta pregunta, ¿no? Pero en teoría, pues es un medicamento que tiene una acción que actúa a nivel de citoquinas que también podría modificar en parte el proceso inflamatorio en la zona del tejido articular, ¿no? Después hay otra pregunta, doctor. Nos dicen, eh, en este caso, los AINES o parches transdérmicos, ¿podría usarse en pacientes con artrosis de 4º grado? Bueno, en general, un paciente con artrosis de 4º grado es un paciente para indicación quirúrgica. Ahora, dependiendo del grado de artrosis y de la característica de la ubicación. Un paciente con artrosis de 4º grado de cadera, el tratamiento definitivo y con un buen grado de recomendación es la cirugía de reemplazo total de cadera. En rodillas sí el tema es un poco más discutible porque no tiene el mismo impacto que en cadera. Porque en cadera tienen un nivel de evidencia 1A. En cambio, en rodilla, pues estamos más entre el 2B, el C, en cuanto al reemplazo de rodilla. Por eso que muchas veces un reemplazo de rodilla no siempre tiene el mismo efecto terapéutico que uno de cadera. Pero en el tema de antiinflamatorios, nuevamente, la enfermedad articular de osteoartritis es una enfermedad que tiene flares, tiene episodios de actividad, tiene inflamación. Si necesitamos controlar esa actividad, esa inflamación,
podríamos usar la alternativa de un AINE, pero nuevamente por tiempos cortos, a pesar de que se trate de un dolor crónico. Entonces tenemos que valorar cuáles son las características del manejo en el paciente que vamos a utilizar como efecto antiinflamatorio y de esa manera lo manejamos, ¿no? Ok, después hay otra pregunta muy interesante, doctor Parodi. ¿Se puede utilizar en niños en el área traumatológica o tiene algún tipo de impedimento o su acción? En general, el ketoprofeno tiene algunos estudios de seguridad en poblaciones adultas mayores, también en pacientes de uso pediátrico, tiene un efecto antipirético también en las presentaciones orales. La transdérmica definitivamente reduce el riesgo de los eventos adversos. No es que haya un estudio específicamente en niños, pero ya en algo más off-label, o sea, fuera de lo que está en la etiqueta, puede ser una alternativa de manejo del dolor también, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen dificultad para la toma, porque no siempre es fácil manejar el dolor en un niño. Entonces, eso realmente sería, quedaría, digamos, a la experiencia y el criterio del médico que va a manejar dolor, en especial en un paciente pediátrico, ¿no? Y bueno, pues valorarlo, ¿no? Porque sí hay algunas recomendaciones de seguridad en pacientes pediátricos, inclusive en gestantes, pero dentro del primer trimestre nada más. Pero en general, pues hay que valorar qué alternativas hay, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta por parte de los colegas médicos? Ahí está. Bueno, ahí hay una pregunta más dirigida para ustedes, ¿no? Sí, sí, esa ya la responderemos los representantes que se A van a través acercar con cada uno de ellos, sí, así es. de... Bueno, doctor, queremos agradecerle muchísimo por la exposición, la verdad que ha sido muy buena, y agradecerles también a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy por hacer este gran esfuerzo de poder acompañarnos y poder conocer un poquito más acerca del manejo del dolor, ¿no? Que en realidad es un tema muy complicado hoy en día para todos sus colegas, doctor, ¿no? Entonces, No, algo que siempre se rescata es que muchas veces no nos enseñan a manejar dolor en el pregrado, ¿no? Y no nos enseñan a abordar el diagnóstico del dolor en el pregrado, ¿no? Y nos dejan prácticamente desnudos frente al cañón cuando vemos a nuestro primer paciente, nos dice, doctor, tengo dolor, y se nos nubla la mente y no encontramos dónde está el fichero que nos dijeron del paciente con dolor porque no nos enseñan. Yo creo que siempre es importante retroceder nuestros pasos, revisar opciones de terapéuticas para el manejo del dolor, entender que para manejar el dolor tenemos todo un arsenal y hay que utilizarlo, ¿no? Y hay que ver la característica, una toma al día o valorar formas terapéuticas transdérmicas, bioral, tópicas, parenterales. Todo eso es importante porque en función de eso podemos obtener una mejor respuesta y conceptos del manejo del paciente que tiene dolor, ¿no? ok. Muchísimas gracias, doctor, y desearles un buen fin de semana a todos ustedes, a todos los concurrentes, y por favor, hay que cuidarnos, que es lo más importante también de todo esto, ¿sí? Muchas gracias, doctor Parodi. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.